Buenas noches, aquí en el búnker, de nuevo esta noche para traer asuntos que nos interesan a nivel social y que desde luego muchas veces en la sociedad se calla. Pero antes de nada, cabecera. Bueno, pues amigos bunqueros, aquí estamos de nuevo otra noche más para traeros a situaciones y personas que pueden ser interesantes para todos vosotros. Hoy tenemos con nosotros a Rosa de Arquer. Buenas noches. Rosa de Arquer es licenciada en psicología, máster en conducta suicida, entre muchísimas cosas que tiene en su haber curricular. También está en el teléfono de la Esperanza, ¿no es así, Rosa? Colaboro con ellos, sí. Colaboras con ellos. Me interesa mucho hablar hoy a nuestros habituales que nos ven sobre el suicidio. Suicidio. Yo te comentaría, el suicidio es algo que intenta la sociedad no sacar a la luz, tenerlo oculto. Hombre, es un tema muy incómodo y muy difícil de tratar. Es un tema que, bueno, pues a todo el mundo le asusta, ¿no? A cualquier persona que le hable a alguien de, bueno, estoy pensando en que la vida no merece la pena, es algo incómodo de escuchar. Tú, si un amigo te dice algo así, a lo mejor te quedas así sin saber muy bien qué decir. Entonces es un tema muy difícil y muy incómodo de abordar. Precisamente por eso, en vez de suicidio, lo llaman autolisis. El suicidio es suicidio. Hay que llamar las cosas por Sí. su nombre y no hacer eufemismos como, bueno, a veces se quitó a la vida, pasó mejor vida. Yo creo que es importante utilizar la palabra correcta y el suicidio es una palabra que describe muy bien la situación de una persona que no quiere vivir y que se quita la vida. Más o menos a través del teléfono de la Esperanza, ¿cuántos, digamos, suicidas potenciales os llaman? El teléfono de la Esperanza el año pasado recibió cerca de 160 llamadas con contenido suicida. Potencial suicida, dices, bueno, pues en esas 167 llamadas hay personas que piensan que tal vez la vida no merece la pena, hasta personas que ya decididamente están convencidos de que quieren quitarse la vida. Yo creo que es importante hablar con la persona que tenga esa inquietud porque es muy diferente. No todas las personas tienen el mismo riesgo y el mismo potencial suicida. Hay que escucharles y ver en qué situación están. Si simplemente están, bueno, un poco divagando sobre la idea que les ronda la cabeza o ciertamente tienen un plan premeditado y van a hacerlo. Yo te preguntaría por esto que, a mí un amigo mío psiquiatra decía, no, bueno, es que el suicida intenta llamar la atención, pero al final puede que no lo haga. Tenemos que quitar esos mitos de delante. Claro, hay mitos que dicen el que avisa no lo va a hacer, lo va a hacer para llamar la atención, o el que lo va a hacer nunca lo avisa. Yo creo que hay que aplicar el sentido común. Una persona que te dice, pues me voy a quitar de en medio porque esto no merece la pena seguir y yo no quiero vivir así. Hay que prestarle atención. ¿Qué es una llamada de atención? Bueno, recibe ayuda. ¿Que no lo es? Recibe ayuda igualmente. Recibe ayuda igualmente. Sí. ¿Qué casos se dan más dentro del suicidio? Vamos a ver, entre los que sufren neuropatías o los que sufren psicopatías. Las estadísticas dicen que del 100% de suicidios, cerca del 80-85% de las personas que se quitan la vida tienen una psicopatología previa. Ahí cabría pensar qué pasa con el otro 15% de personas que no está registrado que hayan tenido una psicopatología previa. Dentro de las enfermedades mentales que rodean al suicidio, cerca del 60% de ellos padecían una depresión grave. ¿Quiere decir esto que todas las personas con depresión grave van a suicidarse o el 60% se van a suicidar? No. Quiere decirse que es un grupo de riesgo y que hay que tener muy en cuenta que la depresión va asociada muchas veces a ese deseo de morir. Yo quería comentarte un caso que yo viví
un amigo mío que era psicólogo, me llegó una noche y me dijo como si se estuviera despidiendo de mí. Estuvo diciéndome por qué quería salir de todo este proceso vital, y al día siguiente me llamó la familia diciendo de que no lo encontraban, hasta que encontraron el coche aparcado en un lugar que no vamos a hablar, por ser muy conocido, este amigo mío, y apareció flotando en la mar días más tarde, ¿no? Entonces no hubo nada que hacer. Fue como si, lo que tú decías, ¿no? Un planteamiento que ya lo había hecho mentalmente y después los plasmó en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo iba a preguntarte, ¿los suicidas son por problemas psicológicos, problemas sociales? Estamos viendo suicidios cuando desahucian a una persona y se tira por el balcón. Sí. ¿Cómo es lo que estamos viendo, digamos, más en ese auge? En general, yo diría que el denominador común de la persona que quiere quitarse la vida, y recogiendo un poco el caso que me comentas de tu amigo, es una persona que no quiere seguir viviendo con una situación en la que está pasando por un proceso de sufrimiento que le hace que la vida le sea insoportable. Lo que quieren es evitar ese sufrimiento, no es evitar la vida. Si ellos pudieran descubrir, o si llegan a descubrir una forma de vivir la vida evitando ese sufrimiento que están pasando, sí, se recuperan. ¿En qué medida los factores sociales influyen? Desde luego, a la hora de tener mayor riesgo suicida, influye pues, factores personales, por ejemplo, una mayor impulsividad en la persona, el consumo de sustancias tóxicas, la presencia de una psicopatología previa, el no tener apoyo a nivel social. Hay factores como no tener apoyo familiar, no tener apoyo social. A nivel de personalidad, pues ser una persona retraída. Hay muchos pequeños factores. Y a veces no querer el apoyo que le brindan. A veces no rechazar la ayuda, claro. A veces pues a lo mejor tienen un tratamiento y no lo siguen adecuadamente, o empiezan a tener un tratamiento psiquiátrico, farmacológico, y abandonan el tratamiento y no lo comunican al médico de cabecera. Entonces hay muchos factores a nivel personal, a nivel social y familiar que pueden influir. Desde luego el punto de vista económico también influye. Lo que no haría yo sería ligar un desahucio a necesariamente la consecuencia del suicidio, porque nunca hay una única causa que provoca en una persona hay diversos factores que hacen que eso sea una realidad después. Exacto, es multifactorial. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que cuando se suman, es como la gota que rebosa el vaso, ¿no? Va llenándose y llega un momento en el que la persona no ve salida y a veces lo comunica a personas cercanas. Y a veces las personas cercanas, pues porque no consideran que sea tan grave o porque no ven que, bueno, en el fondo lo dice, pero bueno, no va a hacer nada. Te puedo reflejar el que era. Se sentía, con 30 y tantos años, se sentía que ya no podía hacer lo mismo que cuando era más joven, que se sentía mayor para tirar para adelante de la vida, que tal. Sí. Y yo lo que le animaba era, oye, toda etapa, toda edad tiene su encanto. Que no puedas hacer lo mismo que hacías no quiere decir que no puedas hacer otra cosa y que te sientas pleno, ¿no? Claro, ahí está el factor de cómo una persona, qué capacidad tiene una persona de adaptarse a los cambios. A veces sobrevienen, pues dificultades económicas o físicas o laborales que te hacen que tienes que reinventarte, ¿no? Tienes que volver a empezar, o a nivel familiar, o a nivel social, o a nivel económico. Tienes que volver a reponerte. En ese periodo de cambios, pues hay personas especialmente vulnerables que dicen, no, yo es que, pues a lo mejor, pues imagínate, una persona que tiene un accidente de tráfico y queda en silla de ruedas, seguro que hay un momento de su vida en el que puede llegar a plantearse cómo quiero vivir así, cómo voy a vivir así. En el momento en que se adapta a esa situación y descubre que, bueno, con el entorno que también le favorezca el adaptarse a esa situación, puede vivir perfectamente y disfrutar de todo lo que... Después cuando el psiquiatra, por ejemplo, le da una serie de pastillas, y te das cuenta que, bueno, si te quieres suicidar tienes ahí la pistola, ¿no? Ese montón de pastillas. Sí. ¿No?
¿No es peligroso también? Todo es peligroso. Realmente el tener las pastillas a mano, las alturas, hay miles de peligros que nos rodean y la verdad es que bueno, pues hay muchas formas que tenemos a nuestro alcance para cometerlo. Lo importante, yo destacaría la otra parte, ¿no? Tenemos recursos, tenemos, bueno, pues tenemos un psiquiatra que te medica, pues vamos a prestar atención a esa medicación, me la tomo, ¿me sienta bien? Fenomenal. ¿No me sienta bien? Voy a volver a psiquiatría y voy a decir, oye, esto que me has dado no me va bien. A nivel familiar o a nivel social, pues si una persona con riesgo suicida le dan unos psicofármacos, es importante que se controlen las cantidades. Por supuesto, no se le dejen las 4 cajas a mano porque bueno, pues se retira y se va dosificando día a día. Hay dos cosas. Una, bueno, pues hablar, por ejemplo, del antiguo Prozac, que es la fluoxetina, que tiene aspectos secundarios que pueden inducir al suicidio. Y después, igual que en Estados Unidos dan los comprimidos por tiempo y no por cajas, sí, que a lo mejor sobran muchos comprimidos, sí, yo creo que debería ser así, al menos dentro de los problemas psiquiátricos, ¿no? O psicológicos. sí. Atender nada más que ese tanto, porque igual... Sí. A ver, hay mucho que se puede mejorar y mucho que se puede trabajar en ese ámbito. Yo, desde luego, cuando una persona viene a consulta y me dice estoy tomando esto y veo que tiene riesgo suicida, la primera indicación que hago a los familiares, que siempre es importante que colaboren en su tratamiento, es custodia los medicamentos. Exacto. Y que a la persona que está en ese riesgo suicida que solo acceda a una cantidad limitada de ellos. Si vive solo, pues la típica cajita del día o de 2 días. Y si vive acompañado, pues que cada día le preparen la medicación, pero que no tenga acceso a esos medicamentos. No tenga acceso. Bien, yo iba a preguntar, bueno, ¿qué ayudas tenéis dentro del teléfono de la Esperanza? El teléfono de la Esperanza, bueno, pues es un teléfono al que se puede llamar de forma inmediata y confidencial. Yo creo que es un buen recurso de ayuda porque es anónimo. Es decir, una persona que se encuentra en esta situación, que diga, yo que si no quiero vivir, muchas veces pues ni a una familia, ni a un amigo, ni a quién se lo vas a contar, ¿no? Si vas al médico de cabecera, ¿cómo empiezo a contárselo? Entonces, el tener un teléfono que descuelgas y que llamas y que alguien te escuche, que comprende tu situación y que te puede orientar sobre cómo a lo mejor decírselo a la familia o cómo decírselo al médico, o que te puede facilitar una ayuda en la sede. Hay voluntarios que atienden en el teléfono de la Esperanza, en terapia individual, hay psiquiatras y hay psicólogos. Entonces, creo que es un buen canal para, bueno, pues para todas aquellas personas que a lo mejor lo piensen y no sepan muy bien a quién decírselo. Es un buen recurso. Sería bueno entonces que el diálogo hace que el globo del suicidio tienda a soltar la tensión. Desde luego, es que hablar es el primer paso para encontrar una solución. Y yo creo que todas las personas que se encuentran en esta situación deberían poder buscar a alguien con quien hablar. Si es el teléfono de Esperanza, un amigo, un hermano, una madre, hablar, cualquier persona. Soltar. Y soltarlo. Y también un mensaje a los demás, ¿no? Es decir, cuando alguien te venga con un mensaje así, compréndele, empatiza, ayúdale un poco a decir, bueno, pues yo lo veo así. Intenta no banalizar y, bueno, pues no decir, bueno, tú no me digas tonterías, ¿no? Es importante empatizar. Empatizar y ponerse a su lado, ¿no? Y llegado el caso, pues decir, oye, te voy a acompañar al médico porque yo creo que sería bueno que hablaras con alguien. Claro. A veces no todos somos psicólogos, no todos tenemos las herramientas adecuadas, pero sí que podemos decir, mira, yo no sé qué hacer, la verdad, pero claro, yo voy a acompañarte al médico y vamos a hablar con el médico y vamos a encontrar una solución. Esa etapa donde estás acompañándole, hablando, sería esencial y básica para que esa persona empiece a abandonar la idea de suicidio. O por lo menos para que busque un recurso de ayuda. Realmente cuando hablamos de prevención de conducta suicida es importante acudir a un especialista que esté bien formado y que esté preparado para atender este tipo de casos. No todas las personas, esto es como los médicos, ¿no? Cada médico tiene su especialidad, pues cada psicólogo tiene su especialidad. No todos los psicólogos tratan niños, no todos los psicólogos están preparados para abordar la conducta suicida. Entonces, primero escuchar, después buscar un especialista y después, bueno, ponerse a trabajar con paciencia para revertir esa distorsión cognitiva que provoca el que una persona se quiera quitar la vida. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos.
Bueno, pues si quisiéramos de alguna manera enfocar el problema del suicidio y por lo tanto ayudar a los familiares y las personas que están padeciendo esa situación, lo primero que sería enfocarlo en base de la ayuda, la empatización, que muchas veces no ocurre, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, pues se banaliza o se dice, va, no digas tonterías. Muchas veces son personas que ya tienen un proceso de alguna enfermedad mental, bueno, pues larga, y también los familiares llegan a un momento en que tienen, bueno, pues como cuidadores están bastante quemados, ¿no? Bastante cansados. Es importante que se escuche, es importante que se acompañe, es importante que sí. Evidentemente uno no tiene recursos para afrontar esa situación, y menos con alguien a quien quieres, porque si le quieres a alguien y te dice algo así, como que te espantas, ¿no? Dices, no, ¿cómo puedes decir esas cosas? Importante acompañarle al médico de cabecera, buscar un psicólogo, buscar un psiquiatra y acompañarle a un recurso de ayuda. Yo te voy a contar una historia de una persona que, bueno, quiero mucho, está padeciendo una enfermedad. Y yo le pregunto, ¿qué te puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Y dice, él, mátame. Es complicado. Cada situación es única. Yo invitaría a que aquí nos olvidemos de esto vale para todo el mundo. Hay que buscar qué es lo que puedo hacer por esta persona concreto, en esta situación concreta, en qué le puedo ayudar y de qué forma, bueno, pues él me puede, de qué forma descubro en él cosas que le están agobiando y que pueda yo ayudarle, yo, él o cualquier persona. Creo que es importante destacarle a esa persona que no hay que encontrar soluciones definitivas para problemas cada pasajeros. uno somos un mundo y por lo tanto cada solución es para cada uno. Claro, entonces hay que buscar soluciones para cada una de las personas, pero sí que es importante destacar que frente al suicidio no hay vuelta atrás. Es decir, una vez que te quitas la vida, ya no tienes opciones. Y esto es algo que a veces cuesta trabajo ver. Cuando una persona se encuentra en una crisis suicida, bueno, la literatura habla de un efecto de visión en túnel, ¿no? Parece que todo se ve como reducido. Y solo ven una única salida, porque el resto de cosas de su vida, de opciones de su vida, se ven como eliminadas, ¿no? El trabajo y la terapia tiene que pasar por abrir esa visión. Y en ese momento no puede haber una lógica que haga que la persona se vuelva atrás en esa situación y recupere la cordura. ¿En cuánto tiempo? ¿Así? Te voy a dar una receta mágica y ya te vas a poner bien. Quiero decir, sí. Yo te puedo reflejar, por ejemplo, mi caso. Un caso que estuve muy agobiado, que cogí el coche, me lancé por la autopista. Y lo único que veía, eso sí, esa idea de túnel, como si tuviera unas orejeras, sí. Y lo único que veía era la matrícula del alsa que quería meterme por debajo del alsa. Es decir, que iba a 120, 130, 140, el alsa cada vez corría más porque estaba viendo que algo pasaba y en un momento dado hay una idea. Mi idea hizo que mi lógica cambiara la forma de estar pensando en ese, entre comillas, suicidio, sí. Que es, hay que ser imbécil, ¿por qué voy a dañar a otras personas si me quiero dañar a mí mismo? O sea, eso fue lo que hizo que yo cambiara, empezara a frenar y buscara ayuda. Fíjate, en ese caso, esa idea te salvó. Esa idea te salvó a ti y probablemente sí, a mucha gente. A mucha gente, porque me hubiera metido por debajo del alsa. Y luego, lo has dicho muy bien, ¿no? Luego te pusiste a buscar ayuda y te pusiste en manos de profesionales para salir adelante. Pero eso, ¿en cuántos casos puede pasar? Pues en muchos. Fíjate, Asturias tiene una cifra ahora mismo no la recuerdo, pero una cifra anual de suicidios que en proporción en la población de España está muy por encima ¿no? Estamos, creo que la tasa más alta de suicidios por cada 100.000 habitantes en España. Esos son suicidios consumados. Por cada suicidio consumado, sí, claro, habrá como 20 o 30 intentos más. Y por cada 20 intentos hay otros muchos que lo piensan, que lo planifican, que van, pero que después rectifican. Sí. En ese momento puede pasarte por la cabeza no dañar a otros, puede pasarte por la cabeza pues que tienes una madre, que tienes una esposa, que tienes un hijo, puede pasarse por la cabeza, porque como cada uno somos diferentes, a cada uno le detiene una cosa diferente. Eso sí,
Si en ese momento te ha detenido, lo mejor es lo que has hecho. Buscar Ser ayuda. consciente de decir, cuidado, que aquí casi voy a buscar ayuda para no tener que enfrentarme a esa situación y no depender de esa idea que me ha frenado. A veces suceden esas ideas y te frenan. Muchas veces esa idea incluye pues llamar a un amigo, a un hermano, a un profesional, al teléfono de la esperanza, llamar y decir, oye, espera, estoy pensando en esto, voy a tomarlo con calma. Es curioso, cuando hablamos de los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, estamos viendo que hay un porcentaje de suicidas muy grande. Se habla que la luz solar genera en las personas más alegría o más ganas de vivir. ¿Hasta qué punto todo eso es cierto? Bueno, el hecho de tener menos horas de luz, desde luego influye en el carácter y pues también en las tasas de suicidio. De ahí inferir que, Asturias o España tendría que tener menores tasas porque tenemos más sol. En Canarias menos tasas que en Asturias. No, para nada y va más, tienen más peso factores psicosociales y también de enfermedad mental. Esos tienen mayor peso que el hecho de pues factores socioeconómicos o factores ambientales. Bueno, pues yo me gustaría que, ya nos queda muy poco tiempo, que si pudiéramos decir a dónde acudir, el teléfono al que pueden acudir aquellos que les viene, yo diría, a mí me vino una ventolera. Sí, pues es que es un momento, es superar ese momento y ponerse en manos. Es un momento. Yo diría, parece mentira, pero cada vez, son muchas las personas que a día de hoy se están planteando todo este tema y está pasando por la cabeza, pues que hablen tranquilamente. De menos a más, yo diría. El que tenga una ideación, no hace falta que llame y que busque un recurso urgente, pero que lo comente en la familia, un amigo, alguien querido, y que sea alguien querido... Que dé la alerta. Que dé la alerta. Que vaya a su médico de cabecera, que vaya al servicio de salud, que se pierda un poco el miedo a, no voy a ir a psicólogo, porque eso es de locos. Es como si uno estuviera pensando que está chiflado, pero... Pues no, cada vez son más las personas que asumen que se puede ir al psicólogo simplemente para despejar dudas, para solucionar pues a lo mejor conflictos que te dificultan la vida. Pues perdamos el miedo de ir al psicólogo, hablemos con un profesional para despejar esas dudas y todo lo demás va rodado. Desde luego, si nos encontramos ante una emergencia de una persona que nos dice que va a hacerlo, es importante llamar a 112, 112, que llame a 112 y que reclame la ayuda. Estamos hablando de urgencia. Y entre medio, pues una persona que esté sola, que no sepa a quién acudir o que, pues le dé rabia, no sabe cómo decirlo, está el teléfono de la Esperanza de Asturias, es el 985 22 55 40, lo pueden buscar por internet también poniendo teléfono de la Esperanza de Asturias. Y ahí pueden llamar y de forma anónima pues les orientan, les ayudan y si pueden ofrecerle un recurso de ayuda también. Dímelo otra vez, que igual... Sí, no. 985 22 55 40. Bien. También tenemos hay un apartado en la página web que también pueden enviar ahí un correo electrónico con sus dudas y sus... Lo que pasa que como todas las cosas, el correo electrónico... no hay inmediatez y el teléfono sí. Cierto, el teléfono siempre es una ayuda. Y bueno, yo agradecerte muchísimo el que estés aquí. Un placer. La última pregunta, que es cosa mía, que yo soy muy curioso, ¿en dónde se dan más casos? ¿Entre ancianos, entre personas maduras, entre adolescentes, prepúber? Pues hay como picos, ¿no? Sí que hay un grupo numeroso dentro de la población mayor, en torno a los 80 años. Hay otro pico también en los adolescentes, curiosamente de 15 a 20 años. Y en torno a los 40, 45 también es una edad de riesgo. Digamos que también corresponde con etapas de cambio y de adaptación. Es que es curioso que en los países del tercer mundo no hay esos suicidios, pero acaben suicidándolos de otra forma, cuando quieren cruzar en el Mediterráneo y acaben muriendo un montón de ellos en mitad de una... que yo no sé lo que están haciendo, eso sería geopolítica o política pura y dura, pero sí es cierto que parece como que el suicidio se da más en países
del primer mundo. Bueno, a veces simplemente el hecho de tener mayores herramientas para registrarlos hace que tengamos cifras de España o de Finlandia o de Francia y no tengamos cifras de Camerún. Claro, pero el hecho de el no tener las registro cifras no quiere decir que, de hecho, por ejemplo, en España pues se habla de que se subestima el número de casos, pues porque hay muchos casos como suicidios que no se catalogan como suicidios tales, sino como accidentes. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto un accidente de tráfico es un suicidio o no? Sí, Pues, claro. si lo catalogas como accidente de tráfico, se sale de las estadísticas. Pues Rosa, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias a vosotros. Intentaré ponerme en contacto más adelante para ver si vamos bajando la estadística de suicidio y Seguro ver que sí. que volvemos otra vez a coger el ritmo positivo y fuerte. Vamos a ello. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y a vosotros, compañeros que me estáis viendo, pues eso, los 10, 17 millones de personas que nos ven, deciros que tenemos un correo que es el búnker en minúscula @esasturias.tv, también en minúscula, y que estoy esperando cuando me mandéis cosas leerlas y ponerlas en claro en la tele. Y con esto y un bizcocho, pues como siempre digo, hasta mañana a las 8.